Antony en el Real Betis, un jugador que llegó con la etiqueta de fracaso desde el Manchester United y que terminó siendo una pieza clave en la histórica llegada del club verde y blanco a su primera final europea en más de un siglo. Al final, nosotros éramos el meme. Antony, vamos cabra, el centro de la cabra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué gol! ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, qué golazo de la cabra! ¡Ay, qué gol! De la frustración al renacimiento, cuando en enero de 2025 se confirmó que Antony llegaba cedido al Real Betis desde el Manchester United, muchos pensaron que era simplemente otro jugador descartado buscando minutos o queriendo salvarse del maldito Manchester United. El brasileño venía de una etapa desastrosa en Old Trafford, donde después de costar la friolera de 86 millones de euros, había logrado apenas 12 goles en 96 partidos, número que francamente daban pena para lo que se buscaba en el jugador. Pero aquí es donde entra la magia de Manuel Pellegrini, ese técnico que tiene el don de resucitar carreras como el de Isco. El ingeniero sabía perfectamente lo que hacía al apostar por un jugador que había brillado bajo las órdenes de Erik ten Hag en el Ajax, donde había anotado 25 goles en 85 apariciones. Era cuestión de devolverle la confianza y el protagonismo que había perdido en Inglaterra. Y a ver, la operación fue inteligentísima, un préstamo sin opción a compra que permitía al Betis probar al jugador sin riesgo financiero, mientras que a Antony le daba la oportunidad de oro de demostrar que seguía siendo el extremo eléctrico que había enamorado a media Europa. El impacto inmediato. Y vaya que sí cambió el aire en el Betis. Gente, era sorprendente lo que logró. En su paso, Antony disputó 25 partidos en los que anotó 9 goles y repartió 5 asistencias. Estos números pueden parecer modestos a primera vista, pero hay que entender el contexto. Estamos hablando de un jugador que en Manchester United había anotado solo un gol en Premier League desde abril del 2023. La transformación fue espectacular. El brasileño recuperó esa velocidad y descaro que lo caracterizaban. Ese regate que te dejaba con un palmo de narices y esa capacidad para definir en momentos clave. Pero más allá de los números, lo que realmente impresionó fue su aporte al juego colectivo del equipo de Pellegrini. El camino hacia la gloria, Conference League y sus actuaciones memorables. Y a ver, gente, la cosa se pone emocionante. El Real Betis estaba escribiendo historia, convirtiéndose en la primera final de Conference League que llegaba después de 117 años sin disputar ninguna semifinal europea, de hecho. Y no me quedo corto al decir que Antony fue una pieza fundamental en este recorrido épico. El brasileño demostró su versión más letal en el torneo continental, siendo determinante en partidos clave que llegaron al Betis hasta la gran final. Su capacidad para desequilibrar por las bandas y su olfato goleador fueron elementos cruciales en ese histórico camino europeo del conjunto verde y blanco. Pero a ver, si dicen que solo brilló en Europa, eso es mentira. En la liga también dejó su huella, protagonizando duelos memorables contra gigantes como el Barcelona, en el enfrentamiento directo entre los blaugranas que terminó un vibrante 2-2, y hay que decir que el Barcelona no logró ganar al Betis en ninguna de las fechas por la liga. Fueron partidos donde demostró que podía competir al más alto nivel contra los mejores defensas del mundo. La final de ensueño que se convirtió en pesadilla. El 28 de mayo de 2025 será una fecha que quedará grabada para siempre en la historia del Real Betis. Este partido comenzó de una manera soñada. Abde, tras una asistencia magistral de Isco, adelantó al Betis en la primera mitad y el estadio se tiñó de verde y blanco. Antony fue una de las figuras del primer tiempo, mostrando esa intensidad y garra que había caracterizado toda la campaña del equipo. A pesar de que ciertamente no metió ningún gol ni una asistencia, estaba ahí. Sin embargo, el fútbol a veces es cruel y el Chelsea demostró por qué tiene esa experiencia europea que tanto pesa en estos momentos. En el segundo tiempo, los cambios de Enzo Maresca con las entradas de Reece James y Jadon Sancho cambiaron completamente el rumbo del partido. El equipo londinense remontó de manera contundente con goles de Enzo Fernández, Nico Jackson, Jadon Sancho y Moisés Caicedo, llevándose el título por un 4-1. Y hay que decir que aquí pesó mucho lo que son los suplentes, cosa que el Real Betis lamentablemente no tiene.
Antony, que había sido protagonista durante toda la temporada, vivió un momento de tensión en la final cuando recibió una tarjeta amarilla tras un encontronazo con Enzo Fernández, reflejando la frustración de un equipo que venía a escaparse el sueño cuando ya lo tenía al alcance de las manos. Esta fue una pesadilla para Antony. Estuvo desaparecido en el segundo tiempo, así como sucedía antes en la Premier, pero esta vez ya no con el Manchester United, sino con el Real Betis. En fin, la historia de Antony en el Real Betis es una lección de vida, un claro ejemplo de que en el fútbol, como en la vida, siempre hay una segunda oportunidad para quienes están dispuestos a luchar por ella. El brasileño llegó marcado por el fracaso, como una burla, un meme de internet, y se marchó convertido en un gran jugador en una temporada emocionante para la historia del club. Aunque es cierto que el título se les escapó en la final, tanto Antony como el Real Betis demostraron que con trabajo, determinación y el ambiente adecuado, que es muy importante, se pueden lograr cosas extraordinarias. Así que esta temporada quedará para siempre en la memoria de la afición verde y blanca como el año en que soñaron con tocar el cielo europeo, y Antony será recordado como uno de los artífices de este momento histórico y su clasificación a la Europa League. Y suscríbete para más videos.